Un millonario con el corazón hecho pedazos, llamado Víctor, llevó a su hija Isabela a dar un paseo por el parque. La pequeña, desde que su madre murió, había dejado de hablar, de reír, de existir. Su silencio, pesado y denso, era un eco de la ausencia que pesaba en la mansión. Ese sábado, como tantos otros, el parque rebosaba de vida, pero para ellos, el mundo se sentía en blanco y negro. Víctor revisaba su reloj una y otra vez, con un vacío en el alma. La vida, con sus viajes, sus lujos, su éxito, había perdido todo su sentido. Lo más doloroso era ver cómo su hija, que antes era una niña alegre y habladora, se había sumido en un mutismo total. Los médicos no encontraban una causa física. Era un dolor del alma. Con el tiempo, Víctor había aceptado que su hija no hablaba, que tal vez nunca lo volvería a hacer. El parque se había convertido en una rutina, una terapia sin mucha fe. Llegaban, caminaban sin rumbo, se sentaban en la banca de siempre y observaban a los demás, como si fueran personajes de una película. Pero esa mañana no era diferente, o al menos no lo parecía. La pequeña Isabela, con un viejo conejo de peluche sucio y con un ojo colgando, bebía agua despacio. Víctor la miró, tratando de encontrar alguna señal de vida, pero solo vio un vacío. Cerró los ojos por un segundo, tratando de no pensar. Cuando sintió una presencia cerca, al abrirlos, se encontró con una niña parada frente a ellos. Tenía la cara manchada de tierra, la ropa desgastada y el cabello enredado. Sin embargo, había algo en ella que llamaba la atención. Sus ojos grandes, su sonrisa confiada y la forma directa en que miraba a Isabela, sin miedo ni vergüenza. «Hola», dijo la niña. Víctor se sorprendió. Nadie se acercaba, ni por él ni por Isabela, que siempre estaba tan cerrada. «¿Quieres jugar conmigo?», preguntó directamente a Isabela. La reacción fue la de siempre. Ninguna. Isabela la miró, pero no dijo nada. Apretó más fuerte su peluche y bajó la mirada. Pero la niña no se fue. Se sentó junto a ella en la banca, como si fueran amigas de toda la vida. Víctor pensó en intervenir, en explicarle, pero algo lo detuvo. Había algo diferente en el comportamiento de la niña. No tenía miedo, no se incomodaba, no se burlaba. «Se me rompió mi muñeca», dijo de pronto, levantando el brazo para mostrar una muñeca de trapo con la cabeza colgando. «Se me cayó del árbol y ya no sirve, pero todavía la quiero. Es la única que tengo. Mi mamá dice que a veces las cosas rotas también sirven, que aunque estén feitas, si uno las quiere, valen mucho». La niña sacó un hilo rojo del bolsillo y empezó a amarrarlo al cuello de su muñeca. Isabela observaba cada movimiento. «¿Te llamas Isabela, verdad?», preguntó la niña sin mirarla. La respuesta de nuevo fue el silencio. «Pero entonces sucedió algo». «Sí», dijo Isabela muy bajito. Víctor se quedó helado. Pensó que lo había imaginado. Su corazón se aceleró tanto que por un segundo creyó que se iba a desmayar. La niña no se inmutó. «Qué bonito nombre», dijo. «Yo me llamo Luciana». Isabela la miró fijamente. Su expresión había cambiado. Había algo nuevo en sus ojos. Víctor no podía creerlo. Se agachó, quedando frente a su hija. «Isabela», murmuró él. Ella no lo miró, pero volvió a hablar. «¿La puedo abrazar?», se preguntó señalando la muñeca de Luciana. Luciana asintió y se la pasó. Isabela la abrazó con cuidado, cerró los ojos y sonrió. Víctor no sabía si reír o llorar. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no quería asustarlas. Solo las miró, sabiendo que su hija había hablado. Todo había comenzado con una niña desconocida que acababa de mostrarle al mundo, sin saberlo, que todo podía cambiar en un instante. La gente seguía caminando por el parque, pero para Víctor y su hija ese día ya era otra historia. Todo el camino de regreso a casa lo hicieron en silencio, pero esta vez por una razón diferente. Iban tomados de la mano, como hacía años no lo hacían. Isabela caminaba tranquila, con el peluche en un brazo y la muñeca rota de Luciana en el otro. Aún le retumbaban esas palabras en la cabeza. «Sí, ¿la puedo abrazar?». Dos frases que para cualquiera serían normales, pero para él eran como haber escuchado un milagro. Esa noche, Isabela no quiso dormir sola. Se llevó a sus dos muñecos a la cama y le pidió a Víctor
que se quedara con ella hasta que cerrara los ojos. Él se sentó al borde de la cama mirándola sin entender nada. Estaba agotado, pero no quería parpadear por miedo a perder ese momento. Cuando ella se durmió, él fue a la cocina. Se sentó en la oscuridad, dándole vueltas a todo. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué mi hija habló justo con ella? No lo entendía, pero tampoco podía dejarlo pasar. Iba a volver al parque al día siguiente, sin falta. Se levantó más temprano, preparó fruta y se vistió con prisa. Cuando llegó, Luciana ya estaba ahí, sentada en la misma banca, comiéndose un bolillo viejo. Cuando vio a Isabela, se levantó de golpe y corrió hacia ella. No se saludaron como los adultos. Solo se miraron y empezaron a caminar juntas, dejando a Víctor atrás. Él se sentó en la banca observándolas. Jugaban, se mostraban sus muñecas. Luciana recogía piedritas del piso y las alineaba como si fueran joyas, mientras Isabela la ayudaba a buscar las más brillantes. Víctor no podía creer lo que estaba viendo. Su hija estaba jugando. Su hija estaba riendo. Su hija estaba viva de nuevo. Después de un rato, las niñas regresaron. Luciana tenía los zapatos rotos y la ropa manchada, pero sonreía como si nada importara. Se sentó junto a él y le ofreció una manzana mordida. Isabela la tomó sin decir nada. Víctor quiso ofrecerles una nueva, pero entendió que ese momento era de ellas. ¿Dónde vives? Ya le preguntó a Luciana. Ella lo miró sin miedo. Aquí en el parque. ¿Con quién? Y con mi mamá. ¿Y tu papá? Se murió. La forma en que lo dijo, tan directa, dejó a Víctor sin palabras. Se sintió mal por no haberlo imaginado, por haberla visto como una niña de la calle. Ella cambió de tema y empezó a hablar de un árbol enorme donde se escondía cuando llovía. Víctor sintió un hueco en el estómago. Algo dentro de él le decía que esto no podía quedarse así. Esa niña era distinta. No era solo que le cayera bien, era otra cosa, una sensación que no podía explicar. Decidió que al día siguiente regresaría solo, sin su hija, para encontrar a la madre. Esa noche, por primera vez en años, Isabela habló durante la cena. No dijo mucho, solo preguntó si podían llevar más fruta al parque y que a Luciana le gustaba mucho la sandía. Víctor apenas pudo tragar el bocado. Se limpió las lágrimas sin que ella se diera cuenta. Era como si todo el dolor acumulado se empezara a soltar de golpe. La mañana siguiente Luciana no apareció. Esperaron casi 2 horas, pero no hubo rastro de ella. Isabela se quedó quieta mirando al piso. Su cara no mostraba enojo ni tristeza, pero sus ojos estaban apagados otra vez. Víctor decidió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Al día siguiente regresaría solo y seguiría buscando. Y así lo hizo. Caminó por todos los rincones del parque, hasta que la vio sentada en el suelo con una cobija encima, al lado de una mujer joven que parecía dormida. Luciana lo miró y se levantó. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. «Te estaba buscando. Porque mi hija te quiere mucho y porque tú la hiciste hablar». «No hice nada», respondió Luciana. «Solo le hablé». Víctor señaló a la mujer dormida. «¿Ella es tu mamá?» «Sí». «¿Están bien?». Luciana bajó la mirada pero no respondió. «¿Quieren venir conmigo a comer algo?», preguntó Víctor. Ella negó con la cabeza. «Mi mamá no quiere que hablemos con nadie. Se enoja». Víctor entendió que no podía forzar nada. Sacó una bolsita con fruta cortada y se la ofreció. Luciana la tomó con una sonrisa. «Gracias». «¿Mañana van al parque?». Sí, vamos a estar ahí». «Entonces nos vemos», y se regresó con su mamá. Víctor se fue sin mirar atrás, con una mezcla de alivio, miedo y esperanza. Sabía que la conexión entre Luciana e Isabela era algo que no podía ignorar. Desde que la vio por primera vez, Víctor sentía algo raro, como una espina clavada. Había algo en ella que lo hacía pensar y pensar mucho. Y lo que más lo traía inquieto era una frase que Luciana soltó así sin querer días atrás. «Aquí vivía mi mamá cuando era joven». Lo dijo al entrar a su casa como si estuviera recordando algo. Víctor pensó que tal vez era imaginación, pero la duda no se le quitaba. El siguiente sábado regresaron al parque. Luciana estaba ahí esperándolos. No traía la misma ropa, pero tampoco estaba mucho mejor. Se notaba que no tenía ropa limpia. Aún así, tenía la sonrisa intacta y la misma energía de siempre. Cuando vio a Isabela,
Corrió hacia ella como si llevaran días sin verse. Se abrazaron y se pusieron a platicar. Víctor decidió no interrumpirlas. Caminó hasta un carrito de café y se sentó en una de las mesas cercanas, desde donde podía verlas. Mientras las niñas jugaban, él sacó su celular y buscó en los archivos viejos de empleados. Su casa era grande y durante años habían tenido trabajadoras domésticas. No recordaba todos los nombres, pero uno le vino a la cabeza: Reina, una muchacha que había trabajado en la casa poco antes de que conociera a su esposa. Se fue de repente sin avisar. Le dijeron que se había metido en problemas. Buscó en los documentos y después de un rato la encontró. Reina Sánchez, 18 años al momento de contratarla. Trabajó por 5 meses. Fue despedida sin liquidación, según una nota, por problemas de actitud. La fecha de salida coincidía con algo más. Unos días antes de que Víctor empezara a salir con la que después fue su esposa. Sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Decidió que tenía que hablar con Reina, no con la niña, con la madre directamente. Ese mismo día, cuando el sol empezaba a bajar, esperó a que Luciana se fuera. La siguió a la distancia. La niña avanzó por un sendero de tierra detrás del parque, hasta llegar a una zona escondida donde no pasaba casi nadie. Ahí, en una esquina sucia, entre 2 muros, había una banca rota. Encima una cobija gris. Reina estaba ahí. Luciana llegó y le habló al oído. Reina abrió los ojos con fastidio. Se levantó rápido y la abrazó. Víctor se escondió detrás de un árbol. Esperó unos minutos. Luego salió caminando con las manos arriba. «No vengo a molestar», dijo en voz baja. «Solo quiero hablar». Reina lo reconoció al instante. Se puso tensa y se paró frente a Luciana, protegiéndola. «No tengo nada que hablar con usted», contestó. «Solo quiero entender por qué mi hija habló contigo». Víctor levantó un poco la voz. «Eso pregúntaselo a tu hija, no a la mía», dijo Reina con enojo. «¿Es tu hija?» «Sí, ¿y qué?» «¿Y por qué dijo que conocía mi casa?» Reina se cruzó de brazos. A los niños les gusta inventar cosas. «No hagas un drama de eso». Víctor respiró hondo. Luciana no decía nada, solo miraba a su mamá con nerviosismo. «Trabajaste conmigo hace años». «No, con tu esposa», dijo Reina con una sonrisa amarga. «Yo ya me iba cuando tú llegaste». Víctor sintió que el aire se le atoraba en el pecho. «Entonces sí eras tú». «Sí, pero ya no soy la misma». «Y tú tampoco». «Solo quiero saber si Luciana tiene algo que ver conmigo». Reina se le fue encima, no con golpes, pero con palabras duras. «¿Te crees tan importante que todo gira a tu alrededor? Luciana no necesita nada tuyo. No necesita tu lástima ni tus cosas caras. Nosotros estamos bien. Estás viviendo en una banca, Reina. ¿Y qué? No es tu problema». Víctor miró a Luciana. La niña lo miraba con ojos tristes, pero no hablaba. «Quiero ayudar», dijo él. «Entonces vete», contestó Reina. «Si de verdad quieres ayudar, no te metas. No hagas más preguntas. No arruines lo poco que tenemos». Víctor se quedó callado, dio unos pasos hacia atrás y se fue, no sin antes voltear a ver una vez más a Luciana, que seguía en silencio. Esa noche en su casa, se encerró en la oficina y sacó una caja vieja de documentos y fotos. En una de esas encontró una lista escrita a mano por su esposa. Fechas de salida de empleadas. Y ahí estaba: Reina Sánchez, problemas con embarazo. La palabra lo dejó helado. Al día siguiente volvió al parque, esta vez con Isabela. Las niñas se encontraron y corrieron a jugar. Víctor se sentó en la misma banca y esperó. Después de una hora, vio que Luciana traía una pulsera de cuentas. Se la dio a Isabela. Dijo que era de su mamá, que la tenía desde que vivía en una casa grande. Víctor no aguantó más. Sabía que ahí había algo. Luciana no era una niña cualquiera, de eso estaba seguro. El lunes por la mañana, Víctor no podía concentrarse en nada. Tenía la cabeza en otro lado. No dejaba de pensar en la niña del parque, en Reina, en ese encuentro tenso que tuvieron. Sentía que algo muy grande estaba por salir a la luz, pero no podía forzarlo. Aún así, algo dentro de él le decía que si no hacía algo pronto, Reina desaparecería. Se iría con Luciana a otra ciudad y nunca más las volvería a ver. Lo sentía en los huesos. Por eso tomó una decisión. Esa misma tarde pasó por Isabela a la escuela.
La niña cargaba su mochila y una hoja de dibujo en la mano. Se la mostró. Había dibujado dos niñas tomadas de la mano, una con vestido limpio y otra descalza. Víctor lo entendió al instante. Luciana ya estaba en su mundo. Ya no era solo una amiga del parque, era alguien importante para ella. De camino a casa, le preguntó si quería invitar a Luciana a jugar otro día. Isabela asintió sin hablar, pero él supo que sí. Al llegar, preparó algo de comida y se sentó con su hija. Comieron juntos, sin tanta tensión. Luego, mientras ella se distraía, él salió al jardín, tomó el teléfono y marcó el número del parque. Le pidió a uno de los encargados, don Arturo, que si veía a una mujer llamada Reina y a una niña que se llamaba Luciana, le avisara. Pasaron 2 días sin respuesta. Víctor empezó a perder la paciencia, pero el jueves en la mañana su celular sonó. Era don Arturo. Le dijo que acababa de verlas, que estaban sentadas bajo el árbol grande junto a los baños y que parecía que iban a quedarse ahí un rato. Víctor salió del trabajo sin avisar. Subió a su camioneta y llegó al parque en menos de 15 minutos. Cuando bajó, las vio desde lejos. Reina estaba sentada en el suelo, comiéndose algo envuelto en papel de aluminio. Luciana jugaba con piedritas, haciendo un dibujo en la tierra. Esta vez, Víctor no quiso llegar de golpe. Se acercó lento y se detuvo a una distancia prudente. ¿Puedo hablar contigo un momento?, le preguntó a Reina. Ella lo miró, suspiró con molestia, pero no dijo que no. Víctor caminó despacio y se paró frente a ellas. «Tengo una propuesta», dijo directo. «No me interesa», respondió Reina. «Solo escúchame». Luciana lo miraba sin moverse. «Quiero invitar a Luciana a mi casa solo unas horas para que juegue con Isabela. Tú puedes venir también si quieres. Comida caliente. Un baño limpio, nada raro». Reina se lo quedó viendo como si intentara adivinar si era una trampa. «No confío en los ricos», dijo. «No quiero que confíes en mí», contestó Víctor. «Solo quiero que veas que no te quiero hacer daño». Luciana lo interrumpió. «¿Puedo ir, ma?». Reina la miró con enojo, pero no le gritó. Cerró los ojos un segundo, como peleando contra sí misma. «Solo por hoy. Y si no me gusta algo, nos vamos». Víctor asintió y caminó con ellas hasta su camioneta. Reina dudó antes de subir. Luciana lo hizo rápido, sin miedo. Isabela las esperaba en casa. Cuando vio a Luciana bajarse del auto, corrió a abrir la puerta. Se abrazaron como si hubieran pasado meses sin verse. Pasaron al comedor. Víctor había pedido comida especial. Luciana comió como si no hubiera probado algo así en días. Reina no tocó el plato al principio. Luego, poco a poco, empezó a comer en silencio. No hablaban mucho, pero el ambiente no era tenso. Solo raro. Después de comer, Isabela llevó a Luciana al cuarto de juegos. Víctor y Reina se quedaron en la sala. Él le ofreció café. Ella aceptó. Se sentaron frente a frente. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo él. «Depende», respondió ella. «¿Por qué dijiste que Luciana es tu hija? Si hay tantas coincidencias». Reina dio un sorbo al café. «No tengo por qué explicarte mi vida. Lo único que tienes que saber es que Luciana no necesita otro papá. Ya tiene lo que necesita. ¿Y tú qué necesitas?». Reina lo miró con rabia. «Yo ya no necesito nada, solo que me dejen en paz». En ese momento, las niñas regresaron corriendo. Luciana traía una corona de plástico y una capa de princesa. Isabela reía como nunca. Por un segundo, Reina se permitió sonreír. «Es hora de irnos», dijo de pronto. «¿Tan rápido?», preguntó Luciana. «Dije que solo unas horas». Víctor se levantó. «Si quieres las llevo». «No», respondió Reina. «Caminamos». Víctor se ofreció a darles una bolsa con comida para llevar. Esta vez, Reina no se negó. Luciana abrazó a Isabela fuerte y se fueron. Víctor se quedó en la puerta, sintiendo que había abierto una puerta peligrosa, pero también supo en el fondo que ya no había vuelta atrás. Luciana ya era parte de su historia y tarde o temprano iba a descubrir toda la verdad. Desde aquel día que Reina y Luciana fueron a la casa, algo cambió. No solo en Isabela, que desde entonces pedía con palabras lo que antes solo expresaba con miradas, sino también en Víctor. No podía sacarse a esa niña de la cabeza. Pensaba en ella en los momentos más raros. De pronto se sorprendía imaginando si Luciana ya habría comido,
si dormiría bien o si Reina la estaría cuidando de verdad. Y esa preocupación no venía de la nada, venía de los detalles, el hueco en la suela del zapato, el hambre disimulada, las marcas en las muñecas, los silencios incómodos. Algo no estaba bien con ellas. Los días pasaron y las visitas al parque siguieron. Luciana ya no era solo una amiguita de juegos, era parte de la rutina. Un miércoles por la tarde, Víctor se adelantó y se fue al parque sin Isabela. Quería hablar con Reina a solas. Cuando llegó, las vio sentadas bajo el mismo árbol de siempre. Reina recostada, tapada con la chamarra vieja, y Luciana acomodando piedritas. Víctor se acercó con paso tranquilo. «No traigo a Isabela hoy», dijo él. «Quiero hablar contigo otra vez con tus preguntas», soltó Reina cansada. «No, esta vez no. Solo quiero proponerte algo». Él le entregó a Luciana una bolsa con pan y jugo. La niña se sentó de inmediato a comer. Él se levantó y miró a Reina con calma. «Sé que no confías en mí y está bien, pero hay algo que no puedo seguir ignorando. Mi hija habló por primera vez gracias a la tuya. Eso para mí no tiene precio». «¿Y eso qué?», respondió Reina. «Quiero que Luciana venga a vivir con nosotros un tiempo, no para quitártela. Tú puedes venir también, pero que tenga un lugar donde dormir, un baño, ropa limpia, escuela. No es caridad, es agradecimiento. Y también porque me importa». Reina se quedó muda. Se le aguaron los ojos, pero los apretó con fuerza. «No quiero hacer esto difícil», insistió Víctor. «Solo piénsalo. No tienes que decidir ahora». Luciana lo miró con atención. «¿De verdad puedo dormir con Isabela?», preguntó emocionada. «Sí, si tu mamá dice que sí». Reina dio media vuelta, caminó unos pasos, luego volvió. «¿Me estás diciendo que me mude contigo?». «Solo si tú quieres. Es temporal, hasta que tú digas». «¿Y por qué harías algo así?». «¿Qué ganas tú, Víctor?». Él dudó. «No lo sé. Quizá estoy cansado de ver a gente sufrir y no hacer nada. Quizá siento que te debo algo. O quizá porque no quiero que desaparezcan, porque siento que si un día dejo de ver a Luciana, algo en mi hija se va a apagar otra vez y no quiero volver a perderla». Reina lo miró como si le costara creerle. Se agachó, le limpió la boca a su hija y se sentó en el suelo. «Dame un día», dijo bajito. Víctor asintió. Esa noche no pudo dormir. Pensó en su esposa, en cómo sería todo si ella estuviera viva. ¿Le hubiera parecido una locura lo que estaba haciendo? ¿Le hubiera dicho que estaba haciendo lo correcto? Nunca lo sabría. Pero lo que sí sabía era que algo dentro de él le decía que estaba haciendo lo que debía. Al día siguiente fue al parque a la hora de siempre. Isabela también iba. Llevaba una mochila con juguetes y una carta llena de dibujos. Al llegar, Luciana corrió hacia ellas. Reina estaba de pie con la cara seria, pero no molesta. Llevaba una bolsa de plástico con algunas cosas. «Nos vamos contigo», dijo sin rodeos. «¿Segura?», preguntó Víctor. «Por ahora, pero si no me gusta algo nos vamos. Y no te atrevas a tratarme como a una empleada. Yo no vengo a servirte, vengo por mi hija». Víctor asintió. «No espero nada de ti, solo que estés bien las dos». Reina respiró profundo. «Está bien, pero que quede claro. No somos parte de tu mundo, no somos uno de tus proyectos». Víctor no respondió, solo cargó la bolsa de Reina en silencio. Subieron a la camioneta. Luciana e Isabela iban atrás, hablando como si no pasara nada, como si no supieran que ese día su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La primera noche en la casa fue rara. Reina se quedó en la recámara de invitados. Luciana se fue directo al cuarto de Isabela. Las dos se encerraron y no salieron hasta que Víctor las llamó para cenar. Comieron pizza. Víctor no quiso que Reina pensara que la estaba poniendo a prueba. Pidió de más y dejó las cajas en el centro de la mesa para que cada quien agarrara lo que quisiera. Luciana se comió 3 rebanadas. Reina apenas una. Víctor no tenía hambre. Lo único que hacía era mirar. Cuando terminó la cena, Reina se ofreció a lavar los trastes. Él dijo que no era necesario, pero ella no lo escuchó. Se paró, llevó todo a la cocina y empezó a enjuagar. Él fue tras ella y la observó en silencio. Reina no volteó, pero sabía que él estaba ahí. «Nunca aprendí a cocinar bien», dijo ella. «Pero lo de lavar platos se me da fácil». «No hace falta», insistió él. «No me gusta sentir que estoy comiendo de arriba».
Me da coraje. No estás comiendo de arriba. Estás aquí porque lo necesitas. Igual que yo necesitaba que Luciana entrara a nuestras vidas. Reina cerró la llave, se secó las manos y se dio la vuelta. ¿Por qué te importa tanto todo esto? Porque vi algo en tu hija, algo que me hizo recordar lo que se siente estar vivo. Y porque vi a mi hija volver a sonreír después de años. Reina lo miró fijo por primera vez sin enojo. ¿Te acuerdas de mí? Sí. Te vi unas cuantas veces cuando llegué a vivir a esta casa, pero no hablamos mucho. ¿Sabes por qué me fui? Me dijeron que hubo un problema con algo personal. Estaba embarazada. Tu esposa se enteró, se puso furiosa. Pensó que era tuyo. Me sacó de aquí como si fuera basura. Me humilló frente a todos. Me dijo que si volvía me iba a denunciar. ¿Y tú por qué no me dijiste nada? Porque tú no tenías nada que ver. Nunca pasó nada entre nosotros. Yo era una empleada. Tú ni me mirabas. Pero ella me miraba con odio. Y Luciana nació poco después de eso. Yo me fui a vivir con una tía, pero no duró mucho. Me quedé sola, trabajé en lo que pude. Vivimos en la calle los últimos 2 años. Víctor se acercó despacio. Nunca me enteré. Te lo juro. No tenías por qué enterarte. Tú tenías tu vida. Yo tenía la mía, y el papá de Luciana nunca quiso saber de ella ni me ayudó. Lo siento. No sientas nada por mí. No necesito lástima. No es lástima, es otra cosa. Es coraje por no haber sabido, por no haber hecho nada, por no haber visto lo que estaba pasando en mi propia casa. Reina lo miró un rato, luego se alejó, salió de la cocina y subió las escaleras. Víctor se quedó ahí, sintiendo que la verdad lo había dejado sacudido. No era fácil pensar que en su propia casa había pasado todo eso y él nunca lo notó. Al día siguiente, las cosas siguieron su curso. Reina se levantó temprano y preparó huevos con jamón. No dijo nada, solo puso los platos en la mesa. Víctor se los comió sin chistar. Luciana se alistó para ir a la escuela con Isabela. Él hizo llamadas. Consiguió que ambas niñas entraran a la misma primaria privada donde Isabela ya estaba inscrita. La directora fue clara. Lo hacemos por usted, señor Ramírez, porque confiamos en que va a responder. Víctor firmó los papeles y dejó todo listo para que Luciana empezara la siguiente semana. Cuando regresó a casa, Reina estaba en el jardín fumando. Gracias por lo de la escuela, dijo sin mirarlo. No tienes que agradecerme nada. Sí tengo, aunque me cueste. ¿Estás bien? No, pero estoy mejor que antes. Víctor se sentó a su lado. ¿Crees que puedas acostumbrarte a vivir aquí? No lo sé. No estoy acostumbrada a estar en lugares limpios, a que la gente me trate bien. Me siento fuera de lugar. Esto también es tu lugar, Reina, si tú quieres. Ella lo miró con los ojos rojos, pero sin lágrimas. No sé si quiero, pero voy a intentarlo. Por Luciana. Víctor asintió. Y si algún día decides irte, solo dime. Yo no voy a detenerte. Ella se levantó, aplastó el cigarro. Está bien, pero antes de que eso pase tengo que decirte algo más. Luciana a veces tiene recuerdos raros. Dice cosas que no debería saber, cosas de esta casa, cosas que yo nunca le conté. Y una vez, cuando era más chica, me dijo que soñaba con un hombre que la abrazaba, con una voz que le decía que todo iba a estar bien. Yo pensé que era un juego, pero ahora que te veo con ella, empiezo a creer que había algo más. ¿Qué estás diciendo? No sé. Solo sé que entre tú y Luciana hay algo. Algo que va más allá de los juegos, más allá de Isabela, y me da miedo. Me da miedo que se te meta en el corazón y luego la dejes, porque ella no aguantaría otro abandono. No voy a dejarla. Eso dijiste de tu esposa y ella dejó que me echaran a la calle. Esta vez es distinto. Espero que sí, porque si tú la lastimas, yo me voy a encargar de que lo pagues, así me cueste todo. Y sin decir más, volvió a entrar a la casa. Víctor se quedó ahí, sintiendo que acababa de escuchar la frase más dura y más cierta de todas, porque sabía que esa mujer frente a él, que había vivido el infierno sin perder la fuerza, no hablaba por hablar. Y también sabía, muy en el fondo, que ese momento era solo el inicio de una verdad aún más grande, una verdad que no se había dicho todavía. Las cosas en la casa estaban tranquilas, o al menos eso parecía por fuera. Luciana ya se había adaptado al uniforme, a los horarios, al baño con agua caliente y hasta a tener su propio plato.
Isabela estaba más despierta que nunca. Platicaba como si quisiera recuperar todo el tiempo que pasó en silencio. Contaba chistes, hacía preguntas y hasta se peleaba con Luciana como cualquier hermana. Para los que no conocían la historia, todo se veía bonito, como una familia feliz. Pero Víctor no dejaba de hacerse preguntas. Una mañana, mientras tomaba café en la terraza, Luciana se le acercó y se sentó a su lado. ¿Dormiste bien?, le preguntó. Sí, contestó la niña mientras se acurrucaba contra su brazo. Qué bueno. ¿Te gustó lo que preparó Reina anoche? Sí, me gusta cuando cocina, aunque a veces le salen quemados los frijoles. Víctor rió bajito. A mí también me pasaba antes. Luciana lo miró con atención, como si le estuviera viendo algo más allá de la cara. Tú vivías aquí desde antes de que yo llegara. Sí, esta era mi casa desde antes de que naciera Isabela. Luciana se quedó callada. A veces tengo sueños raros. Raros como sueño que estoy en este jardín. Pero está más pequeño y hay flores por todas partes. Y una señora me peina sentada en una banca. Víctor tragó saliva. ¿Te acuerdas de la señora? No, solo sé que tenía manos suaves. Me cantaba, pero cuando trato de verle la cara, se me borra. Víctor sintió que algo se le apretaba en el pecho. Esa banca existía. La había mandado a hacer su esposa años atrás. La quitó cuando Isabela se golpeó con el filo. La banca estaba guardada en el sótano. Luciana nunca la había visto, pero la describió como si la recordara. ¿Le has contado eso a tu mamá?, preguntó él. Luciana negó con la cabeza. No, ella no quiere que hable de cosas viejas. ¿Y por qué no? Dice que soñar mucho hace que te duela el corazón. Víctor no supo qué responder. Solo le acarició el cabello y le dijo que si algún día quería hablar, él la iba a escuchar. Esa tarde, cuando Reina llegó con las niñas, Víctor le pidió que hablaran. Se sentaron en la sala. Él no rodeó el asunto. Necesito saber la verdad. Reina ya sabía de qué se trataba. ¿Cuál verdad? Sí, dijo con tono seco. Luciana conoce esta casa. Sabe detalles que no debería. ¿Me estás ocultando algo? Reina apretó los labios. Es mi hija, soltó él. El silencio que siguió fue como un golpe seco. ¿No? ¿Segura? Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tú no eres el único que vivió aquí. Porque no todo gira alrededor de ti. Entonces, ¿quién es el papá? Reina bajó la mirada. Lo conocí. No quiero hablar de eso. Pero yo sí necesito saberlo. Por ella, por Isabela, por todos. Reina se levantó, caminó hasta la ventana. Te voy a decir algo, pero no te va a gustar cuando lo escuches. Tú no te enteraste, pero mientras tu esposa vivía aquí, no eras el único hombre en su vida. Y uno de esos hombres era alguien muy cercano a ti. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que el verdadero padre de Luciana es alguien que tú considerabas tu hermano, Eduardo Salgado, tu mejor amigo desde la prepa. Víctor sintió que el mundo se le venía encima. Sí, él estuvo con tu esposa más de una vez cuando tú no estabas. Estás diciendo que Luciana sí es hija de tu esposa, pero no tuya. Víctor se dejó caer en el sillón. ¿Por qué no me lo dijeron? Porque nadie lo supo, porque ella se lo llevó a la tumba, porque Eduardo no quiso saber nada, y porque yo encontré a Luciana después, sola, abandonada, con una carta donde decía que era hija de una mujer que trabajó aquí. La recogí, la cuidé, la crié como mía, aunque no tenga mi sangre. Víctor no podía respirar bien. ¿Y Eduardo lo sabe? Claro que lo sabe, pero lo niega. Dice que no es problema suyo, que eso quedó en el pasado. ¿Y tú qué ganas con contarme esto ahora? Yo nada, solo que sepas que si te metes más en esta historia, vas a salir lastimado. Esto no es un cuento bonito. Esto es un campo minado y si sigues vas a explotar. Reina salió de la sala y subió las escaleras sin mirar atrás. Víctor se quedó ahí parado, con la cabeza dando vueltas. Todo lo que creía saber se tambaleaba. La sombra del pasado no solo seguía ahí, ahora estaba sentada en su comedor, durmiendo en su casa y abrazando a su hija. Eduardo Salgado llegó a la casa de Víctor un viernes, a mediodía con esa misma sonrisa de siempre. No tocó el timbre. Empujó la puerta del patio trasero. Pero ahora no venía por nostalgia. Ahora venía porque se había enterado.
Víctor estaba en la cocina lavando un plato, escuchó la puerta abrirse y supo al instante que era Eduardo. «Llegas sin avisar como siempre», dijo sin voltear. «Y tú como siempre metido en problemas», respondió Eduardo. «¿Qué quieres?» «Han de hablar sobre lo que todos están murmurando y tú haces como que no ves». «Aquí no hay chismes, Eduardo. Si tienes algo que decir, dilo de frente». Eduardo sacó unos papeles de su portafolio. «¿Reconoces esto?» Víctor le echó un vistazo. Eran registros legales, recibos, comprobantes. «¿Estás revisando mis movimientos?» «Estoy cuidando tus intereses, que es mi trabajo. ¿Y sabes qué veo aquí? Veo que estás comprometiendo bienes importantes, que estás actuando de forma emocional, que estás metiendo a una niña sin apellido en tu casa y que estás dejando que una mujer con antecedentes de abandono viva contigo». Víctor sintió que le subía la presión. ¿Antecedentes? ¿De dónde sacaste eso? Reina estuvo fichada por abandono de hogar en 2019. La acusan de dejar sola a Luciana durante 3 días. ¿Eso quieres para Isabela? Ese tipo de gente. Víctor apretó los puños. Ella no es esa persona. Estás sacando cosas del pasado que no entiendes. No tengo que entenderlas. Mi obligación es protegerte. Si algo sale mal con esa mujer, si la niña hace algo y alguien se entera que vive aquí, tú eres el que va a pagar las consecuencias. ¿Quieres que tu hija pierda su herencia por una decisión mal tomada? ¿Qué estás insinuando? Que si alguien quiere meter mano lo va a hacer. Y si tú sigues así, te pueden declarar inestable. Podrías perder la tutela de Isabela. Ahí Víctor lo entendió todo. No era preocupación, no era lealtad, era otra cosa. Una amenaza disfrazada de consejo. Con calma se sentó frente a él. ¿Y tú qué ganarías con eso? Eduardo no respondió de inmediato. Solo quiero que estés bien. No, ya no me trates como un cliente más. ¿Qué estás buscando? No me hagas esto difícil, Víctor. Eres mi hermano, pero estás cometiendo errores graves. Esta mujer te está manipulando. Reina no me manipula, no me pide nada, no me exige nada. Solo está protegiendo a su hija. ¿Y tú estás seguro de que es su hija? ¿Y si no lo es? ¿Y si es tuya? ¿O de tu esposa o de alguien más que no quieres aceptar? Ya sabes lo que pasaría si los medios lo descubren. ¿Tú crees que me importa lo que digan los medios? Debería, no por ti, por Isabela. Si la gente empieza a hablar, un juez puede quitarte a tu hija. ¿Y tú te presentarías ante un juez para lograr eso? Si con eso te obligo a reaccionar. Sí. El silencio se volvió pesado. ¿Por qué me haces esto, Eduardo? Porque tú ya no piensas con la cabeza. Te estás dejando llevar por emociones, por culpa, por fantasmas. ¿Y qué pasa si todo esto no es solo culpa? ¿Y si Luciana sí tiene derecho a estar aquí? Eduardo alzó las cejas. ¿Estás dudando? ¿Crees que es tu hija? Haz una prueba de ADN. Sal de dudas y cuando veas que no lo es, mándalas lejos antes de que sea tarde. ¿Y si sí lo es? Eduardo lo miró con frialdad. Entonces te vas a arrepentir de no haberlo sabido antes. Tomó su portafolio y se fue. Víctor se quedó solo en la cocina, sintiendo que acababa de entrar en una guerra. Y lo peor era que el enemigo no gritaba, no atacaba de frente, solo sonreía y usaba trajes caros. Esa noche llovía de esas lluvias tercas. Víctor estaba en su estudio con el celular en la mano. Ya había pasado una semana desde que Eduardo le soltó esa amenaza. No había dormido bien. Esa noche, como muchas otras, se volvió a hacer la misma pregunta. ¿Y si Eduardo tiene razón? En eso estaba cuando escuchó pasos en la escalera. La puerta del estudio se abrió sin tocar. Era Reina. Tenía el rostro serio y el cabello húmedo y una de sus manos temblaba un poco. ¿Puedo pasar?, le preguntó. «Ya estás aquí». Reina entró y cerró la puerta. «¿Te dijo algo, Eduardo?» «Sí, lo suficiente». «Entonces ya sabes que lo sabe». Él sospecha, pero no tiene pruebas. No las necesita. Él siempre supo la verdad. Solo se hizo el tonto. ¿Y tú por qué no me lo dijiste antes? Porque no quería que me vieras igual que a ella, igual que a tu esposa. ¿Qué tiene que ver ella? Reina apretó los labios, se levantó y empezó a caminar por la habitación. La primera vez que vine a esta casa tenía 18 años. Era nueva, venía de provincia. Tu esposa ya vivía aquí, aunque tú no. Yo la admiraba. Tenía ropa bonita,
Hablaba con seguridad, caminaba como si el mundo fuera suyo. Pero también tenía algo raro, una rabia escondida. Un día me hizo limpiar la biblioteca. Me pidió que no tocara unos cajones, pero lo hice. Y ahí encontré cartas escritas a mano, firmadas por Eduardo. Cartas románticas, intensas. Ella las tenía guardadas, pero no por cariño. Las tenía por poder para usar contra él, para recordarle que ella mandaba. ¿Tuvieron algo? Claro que sí. Él venía a escondidas. Veces solo la miraba desde el coche, otras veces entraba cuando no había nadie. Yo lo vi salir una madrugada, me vio, me dijo que no hablara, que no era asunto mío. Yo solo obedecí. ¿Y qué pasó después? Ella se embarazó. No sé si tú ya salías con ella, pero el tiempo no miente. Cuando tú la llevaste de blanco al altar, ella ya sabía que el bebé no era tuyo, y Eduardo también lo sabía. Pero ninguno de los dos te lo dijo. No les convenía. Tú eras el camino cómodo, seguro. Víctor se apoyó en el respaldo. ¿Y Luciana? Reina se acercó más. Sus ojos brillaban, pero por rabia contenida. 1 año después me fui de esta casa. Ella me echó. Dijo que yo sabía demasiado. Me acusó de inventar cosas. Me gritó que si contaba algo, me iba a destruir. Me fui con lo poco que tenía. No dije nada. Me tragué la lengua por miedo. Tiempo después, me enteré de que ella había tenido un aborto. Eso decía la gente. Pero de repente desapareció del hospital por unos días. Cuando volvió, nadie hablaba del tema. ¿Y tú crees que...? No lo creo. Lo sé, porque años después, cuando vivía en un albergue, conocí a una mujer mayor. Me contó de una niña que habían dejado en una parroquia. Tenía una notita en el pañal. Decía su nombre, Luciana. Tenía 3 meses. Nadie la reclamó. Esa mujer la crió unos años, pero enfermó. Me la dio a mí. Me dijo que me la quedara, que yo tenía algo distinto, que la niña me necesitaba. Y yo la tomé. No pregunté nada, solo la abracé. ¿Y la nota la tienes? Sí, está guardada junto con una foto. ¿Foto de qué? De tu esposa con Luciana en brazos en un sillón de esta misma casa. Víctor se levantó, caminó hacia ella despacio. ¿Por qué guardaste eso? Y porque era lo único que podía probar que no estaba loca, que lo que vi, lo que viví era real. ¿Y por qué me dejaste pensar que tú eras su madre? Porque yo la crié, porque la amé, porque me duele más que me la puedan quitar que cualquier mentira que haya dicho. Tú sabes lo que es cargar a una bebé, enferma a las 3 de la mañana, sin tener con qué comprar una medicina. Yo no la parí, pero es mía, mía en todo lo demás. Víctor no dijo nada, solo respiraba hondo. Entonces Luciana es hija de mi esposa y de Eduardo. Reina asintió con lentitud. Sí, y él lo sabe, pero no la quiere. Dijo que no era su problema, que ella tomó su decisión y que él no iba a cargar con eso. Víctor se llevó las manos a la cabeza. ¿Y por qué decírmelo ahora? Porque Eduardo ya se movió. Lo vi cerca del colegio. Le tomó fotos a Luciana a escondidas. No sé qué planea, pero algo trama. No me fío de él. ¿Y tú en qué confías, Reina? Ella lo miró directo. En Luciana, en lo que ella despierta en tu hija, y en ti aunque me cueste. Víctor se acercó y le puso una mano en el hombro. Gracias por decírmelo. No me des las gracias. Esto apenas comienza. Eduardo no es de los que se rinde. Va a hacer todo lo posible por desaparecerla. No va a poder. ¿Y si te lo quita todo y si te hacen quedar como un loco? Entonces me paro frente a todos y digo la verdad. Porque ahora sé que hay algo más importante que mi nombre, la verdad. Y Luciana merece saberla. Reina bajó la cabeza. Por primera vez lloró en silencio. Víctor no la abrazó. Solo se quedó ahí parado a su lado. La casa estaba en silencio. Luciana estaba en el cuarto con Isabela dibujando. Reina no había salido de la habitación y Víctor llevaba más de 1 hora sentado en la mesa del comedor con el celular en la mano y la mirada clavada en la carpeta gris que estaba frente a él. Dentro de esa carpeta estaban los papeles del laboratorio, la prueba de ADN, la que había pedido por su cuenta en secreto, la que podía cambiarlo todo. No fue una decisión fácil, le costó tomarla. Pero después de todo lo que había escuchado, supo que no podía quedarse solo con las palabras. Necesitaba certeza y la única manera de obtenerla era esa, una prueba. Lo había hecho de la forma más cuidadosa posible. Una muestra de saliva de Luciana, otra suya. Las tomó un jueves,
cuando ella se quedó dormida. Las mandó al laboratorio privado. Ahora los resultados estaban ahí frente a él. Dentro de ese sobre que todavía no se atrevía a abrir, finalmente, con las manos temblando, abrió la carpeta, sacó el informe y leyó la primera línea. No había coincidencia genética. Luciana no era su hija biológica. Lo leyó 2 veces más. Buscó otra hoja, otra prueba, pero no había error. No había duda. No había lazos de sangre entre ellos, ninguno. Y sin embargo, algo en su pecho no encajaba con lo que decían esos papeles. Cerró la carpeta. Se quedó ahí sentado. Le dolía así, pero no como pensaba. Le dolía más por lo que implicaba. Porque en el fondo, una parte de él quería que sí lo fuera. Porque eso hubiera hecho todo más fácil, más claro, más justificable. Pero ahora, con la verdad sobre la mesa, lo único que tenía claro era que tenía que decidir qué hacer con esa verdad. Horas después, al caer la tarde, Reina bajó. Estaba seria como siempre. Se sirvió un café y se sentó frente a él. «¿Ya lo hiciste?» «Sí, y no es mía». Reina no se sorprendió, solo bajó la mirada. «¿Lo vas a decir?» «¿A quién? ¿A ella? ¿A Luciana?» Víctor se quedó pensando. Lo había considerado. Decírselo directo, sin rodeos. Pero luego pensó en los ojos de la niña, en cómo lo miraba cuando le hablaba, en cómo se acurrucaba en su pecho, y supo que esa verdad no era para hoy ni para mañana. No todavía», Reina asintió. «Está bien. ¿Y tú crees que ella lo sepa?» «No lo sé. A veces creo que sí. A veces creo que lo sospecha, pero tiene tanto miedo de perder un lugar donde se siente segura que prefiere no preguntar. No la voy a echar, lo sé, pero no todos pensarán como tú». «¿Estás hablando de Eduardo?» «Él ya lo sabe». Por eso se puso nervioso. Porque sabe que en cualquier momento, si Luciana habla, si alguien investiga, si sale una foto, su nombre va a salir embarrado. ¿Y tú qué crees que va a hacer?» Reina se quedó callada unos segundos. «Él no va a venir de frente, no es así. Se va a mover por debajo. Papeles, llamadas, abogados, jueces. Va a esperar el momento perfecto para pegar. Donde más duele, Isabela. Él sabe que si te ataca, ahí te quiebra». Víctor se levantó. «Entonces tenemos que adelantarnos, ir a un juez, contar todo. Poner a Luciana bajo mi custodia oficial. Eso nos protegería». «¿Tú crees que van a darte la custodia de una niña que no es tuya? Que fue abandonada, que no tiene apellido legal, solo por buena voluntad. Tengo recursos, tengo conexiones. Y él también. Y más que tú». Víctor se detuvo. «¿Y si la adopto?» Reina lo miró como si le acabara de hablar en otro idioma. «¿Qué?» «Sí, legalmente que lleve mi apellido, que quede registrada como mi hija. Eso bloquearía cualquier movimiento de Eduardo». «¿Estás hablando en serio?» «Más que nunca». Reina respiró profundo. «¿Y si un día ella se entera? ¿Y si te odia por no haberle dicho la verdad? Eso lo voy a cargar yo, no tú. Y cuando llegue ese día, si llega, le diré que lo hice por amor. Porque lo que siento por ella no depende de un papel ni de una prueba». Reina se levantó, se acercó a él. «Víctor, ella te quiere no como a un protector. Te quiere como a un papá, y eso no se inventa, ni se obliga, ni se compra. Entonces no hay más que pensar. ¿Estás listo para lo que se viene?» «Nunca estuve más listo». Reina lo abrazó. Fue un abrazo corto, apretado, tembloroso, pero sincero. En el segundo piso, sin saber lo que se había decidido abajo, Luciana dormía abrazada al peluche viejo de Isabela, y aunque no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El lunes amaneció con un cielo gris. En la casa todo parecía normal. Reina preparaba el desayuno. Víctor le ponía jugo a las niñas. Isabela y Luciana bromeaban en la mesa como hermanas, discutiendo si llevar 1 o 2 paquetes de galletas a la escuela. Nada parecía fuera de lo común, pero para Víctor ese día no era cualquier día. Tenía cita con su abogado nuevo para comenzar el proceso de adopción de Luciana, oficial, legal, total, y con eso ponerle fin al miedo que Eduardo le había metido. Cuando dejó a las niñas en la escuela, se quedó dentro del coche unos minutos. En silencio las vio entrar al edificio con sus mochilas al hombro, empujándose de broma como si todo en el mundo estuviera bien. Y por un segundo deseó poder congelar ese momento.
La reunión con el abogado fue clara. Había que mover muchos papeles. Nadie debía saberlo, especialmente no, Eduardo. Víctor firmó los papeles sin dudar. El abogado, un hombre serio pero amable, le dijo que el proceso podía tardar, pero que había una forma de adelantar ciertos pasos si se demostraba que la niña estaba en riesgo. ¿En riesgo de qué?, preguntó Víctor. ¿De abandono? ¿De que alguien quiera sacarla de su hogar? Ahí se le encendió la alarma. Eduardo, y si esa persona es un familiar biológico, entonces la cosa cambia. Pero hay que probarlo. ¿Usted tiene pruebas de que alguien más podría ser el padre? Víctor dudó. Voy a conseguirlas, dijo. Le aconsejo que lo haga pronto. Si alguien más se adelanta, podría intentar reclamar la custodia. Víctor regresó a casa con la cabeza llena de ideas. Subió directo al cuarto de Reina. Tocó. Ella abrió con cara de preocupación. ¿Pasó algo? Necesito esa foto. ¿Y la nota? Reina no preguntó. Caminó hasta su closet. Sacó una caja de zapatos vieja. Dentro estaba una bolsa sellada con cinta. Víctor la abrió con cuidado. Sacó la nota escrita en papel arrugado. Decía, su nombre es Luciana. Cuídenla, ella no debe saber nada. No había firma, solo eso. Y la foto era ella, su esposa, sentada en un sillón con Luciana en brazos. No había duda, era su sala. ¿Quién tomó esta foto?, preguntó Víctor. No sé. La señora del albergue me la dio y la nota venía pegada al pañal. Víctor tomó ambas cosas, las metió en una carpeta. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, Luciana va a ser mi hija, pase lo que pase. Esa tarde, cuando las niñas regresaron, Víctor las recibió en la puerta. Pero esta vez, al ver a Luciana, se agachó, la abrazó más fuerte y le dijo al oído, «Gracias por llegar a nuestras vidas». Luciana no entendía por qué, pero sonrió. Esa noche, mientras todos dormían, Víctor recibió una llamada. Número desconocido. Respondió. «Tú crees que puedes hacer las cosas por tu cuenta, ¿verdad?» La voz era de Eduardo. «Ya no tengo que pedirte permiso para nada. Te estás metiendo en un lío que no entiendes. No sabes con quién estás jugando. Y tú sí, tú sabes el daño que hiciste. Yo no hice nada, pero tú sí. Estás metiendo a una niña que no es tuya en tu casa. Vas a perderlo todo. No la voy a dejar sola, ya no. Entonces prepárate porque esto no se va a quedar así». Y colgó. Víctor sintió que la sangre se le helaba. Sabía que Eduardo se estaba moviendo. Sabía que no iba a parar, pero también sabía que él no era el mismo de antes y que ahora no estaba solo. Al día siguiente, el abogado lo llamó temprano. «Ya registramos la solicitud. Y quiero que sepa algo. La jueza que lleva el caso acaba de recibir una denuncia anónima. ¿Que usted está conviviendo con una menor en situación irregular? ¿Que la madre es inestable? ¿Que la niña puede estar en peligro? ¿Y quién la mandó?» No lo dicen, pero usted y yo sabemos quién fue. Tenemos que acelerar esto, señor Ramírez. ¿O alguien más va a tomar decisiones por usted?, colgó. Víctor se recargó en la silla y miró hacia el patio, donde estaban Luciana e Isabela en el columpio. Una empujaba a la otra, las dos reían, las dos vivían, y en ese momento entendió que más allá de la sangre, de los papeles, de las amenazas, el resultado ya estaba dentro de él. No necesitaba más pruebas. Luciana era su hija, y nadie se la iba a quitar, nadie. La carta de notificación llegó un martes por la tarde. La dejaron en un sobre blanco. Reina fue la que la recibió. Había algo en ese sobre que no le gustaba. Víctor estaba en la cocina intentando hacer pan con Isabela y Luciana. Era uno de esos momentos bonitos, tranquilos. Justo por eso, cuando Reina entró con el sobre en la mano y la cara pálida, Víctor supo que ese momento se había terminado. «Llegó esto», dijo ella. Víctor se limpió las manos y lo tomó. Lo abrió con cuidado y al leer las primeras líneas supo que sí, que era una bomba. Se informaba que debido a una denuncia, se había abierto un expediente temporal para investigar las condiciones en las que vivía la menor Luciana Sánchez. Se le heló la sangre. Reina lo miraba sin moverse. «¿Qué más dice?», le preguntó. Víctor siguió leyendo en silencio. «Un equipo del DIF iba a hacer una visita en menos de 72 horas. Iban a hablar con él, con Reina, con las niñas.
Iban a evaluar la casa, los vínculos, la escolarización. Si encontraban algo que no cuadrara, podían retirar a la niña. Víctor cerró los ojos. Lo primero que pensó fue en Eduardo. «Fue él», dijo Reina como si le leyera la mente. «Sí, te lo dije. Lo sé». Las niñas llegaron corriendo a la cocina en ese momento. «La mezcla ya está lista para ir al horno», dijo Isabela. Luciana reía como si todo fuera un juego. Víctor las miró un segundo y luego guardó el sobre sin decir nada. «Vamos a seguir», dijo con una sonrisa fingida. «¿Pasa algo, papi?», preguntó Isabela. «No, mi amor, todo bien. Solo estamos leyendo cosas aburridas». Reina entendió que no era momento de alarmarlas. Volvieron a la masa, al desastre, a las risas. Pero por dentro los adultos ya estaban preparando una batalla. Esa misma noche, Víctor llamó a su abogado. «Tenemos 72 horas», le dijo. «Hay que movernos rápido. Documentación, testigos, informes médicos, cartas escolares. Te van a revisar todo como si fueras criminal, y si deciden sacarla, pueden hacerlo, pero no sin pelear. Tú eres tutor legal en proceso. Podemos frenar cualquier traslado con una orden. De suspensión, hazlo. Necesito algo más», agregó el abogado. «¿Tienes pruebas contra Eduardo?» «Solo la palabra de Reina y la historia de la niña. Eso no basta. Necesitamos hechos, algo que lo ate a la denuncia». Víctor colgó y se fue directo a su computadora. Revisó cámaras, correos, nada. Luego, sin mucha esperanza, revisó su buzón de voz que llevaba semanas sin abrir y ahí encontró algo, un mensaje de un número privado. «Víctor, ya tomé las medidas necesarias. Te dije que esto no se iba a quedar así. La ley está de mi lado. Yo no voy a dejar que destruyas tu vida por una niña que ni siquiera es tuya». Lo escuchó 3 veces. Luego lo guardó como archivo de audio. Su abogado fue claro. «Con esto podemos hacer algo. Vamos a girar la defensa en torno a eso. A demostrar que hay un conflicto personal y que la denuncia fue por venganza, pero no era suficiente. Tenían que estar impecables. Así que en las siguientes 48 horas, Reina limpió la casa como nunca. Víctor arregló hasta el último detalle. Documentos, informes escolares, cartas de vecinos, incluso convenció a la directora del colegio de escribir una carta a favor de Luciana. La noche antes de la visita, Reina no podía dormir. Víctor la encontró en la sala. «Tengo miedo», dijo sin levantar la vista. «Yo también. Si se la llevan, no se la van a llevar». «¿Y si sí?» Víctor se sentó a su lado. «Entonces nos vamos detrás, la buscamos, peleamos, no la vamos a dejar sola nunca». Al día siguiente llegaron 2 personas del DIF. Revisaron la casa, hicieron preguntas, observaron la interacción entre todos. Hablaron con Isabela, con Luciana. Luego se sentaron en la sala. «Queremos hablar con la menor sin presencia de adultos». Víctor y Reina salieron. Se quedaron en la cocina en silencio, con el corazón en la garganta. Escuchaban murmullos, risas, preguntas. ¿Luciana estaba hablando? Eso era buena señal. Después de 20 minutos, los trabajadores salieron. «Vamos a redactar el informe. No se tomará ninguna medida inmediata». «¿Eso es bueno?», preguntó Víctor. «Es un respiro nada más». Y se fueron. Víctor y Reina se miraron, luego fueron directo al cuarto. Luciana estaba ahí sentada en la cama. «¿Todo bien?», preguntó Víctor. «Sí. Me preguntaron si me sentía querida y les dije que sí. Que aquí tengo una hermana, una mamá y un papá». Y sonrió. En ese momento supieron que Eduardo podía intentar muchas cosas, pero con cada paso Luciana hablaba más fuerte y su voz tenía más fuerza que cualquier amenaza. Las semanas siguientes fueron una mezcla entre correr sin parar y sentir que todo avanzaba en cámara lenta. Víctor se levantaba más temprano que nunca, revisaba documentos, hacía llamadas. Reina, por su parte, dejó de fingir que no le importaba lo que pasaba. Se metió de lleno en el proceso legal. Estaba seria, enfocada. Después de la visita del DIF, la jueza pidió más informes, más pruebas, más papeles. Víctor y su abogado prepararon un expediente con todo lo que pudieron juntar. Querían mostrar que en esa casa ella tenía un hogar. Pero entonces llegó el golpe que nadie vio venir, una carta formal firmada por Eduardo. En ella decía que como supuesto padre biológico de Luciana tenía derecho a solicitar un análisis de ADN.
y a presentar una petición de custodia. ¿Qué clase de basura es esta?, le preguntó Reina. Lo que te dije que haría, respondió Víctor con rabia contenida. Jugar sucio, usar lo que juró que nunca le importó. Ahora quiere limpiar su nombre como si de pronto fuera padre responsable. Y puede hacerlo legalmente. Puede intentarlo, pero va a tener que pasar por encima de nosotros. El abogado lo confirmó. Eduardo había presentado la solicitud y eso obligaba al sistema a actuar. El juez podía permitir la prueba de ADN. Si salía positiva, él tendría derechos. Todo por orgullo, por venganza, por miedo. Tenemos que movernos antes que él, dijo el abogado. Si logramos que el proceso de adopción se apruebe antes de que se reconozca legalmente su paternidad, tenemos más armas para defendernos. ¿Y qué implica eso? Una audiencia, una fuerte. Van a revisar cada parte de tu vida. Te van a cuestionar como padre, como hombre, y no puedes quebrarte. Víctor miró a Reina. Ella asintió. Que lo hagan. No tengo miedo. He pasado por cosas peores. Isabela y Luciana no sabían todos los detalles, pero notaban la tensión. Víctor les explicó que estaban haciendo trámites para que todo siguiera como estaba. Luciana lo miró a los ojos. ¿Y no van a llevarme a otro lado? Jamás, respondió él sin dudar. De esta casa no te mueve nadie. El día de la audiencia llegó. Era en una sala fría. Reina llevaba un pantalón negro y una blusa sencilla. Víctor iba de traje pero sin corbata. Quería que lo vieran como lo que era, un papá. Del otro lado estaba Eduardo. Impecable como siempre, traje oscuro, cabello perfectamente peinado. Tenía a 2 abogados con él y una sonrisa sutil que no soltó en ningún momento. La jueza era una mujer mayor. Empezó pidiendo que se leyeran los motivos del proceso. Una solicitud de adopción por parte de Víctor Ramírez y la objeción presentada por Eduardo Salgado. Los primeros en hablar fueron los abogados. La jueza no se tragó todo. Interrumpía, preguntaba, exigía claridad. Señor Salgado, usted dice que quiere asumir la paternidad. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde hace tiempo. ¿Y por qué no hizo nada antes? Porque no estaba seguro de la verdad. ¿Y por qué ahora sí? ¿Porque tengo pruebas? ¿O porque el otro señor quiere adoptarla? Eduardo no respondió. Después fue el turno de Víctor. Él no leyó un discurso, solo habló. Esa niña llegó a mi vida cuando menos la esperaba. Mi hija habló por primera vez gracias a ella. No la tengo por obligación ni por lástima. La tengo por amor y quiero seguir teniéndola como hija. No porque lo diga un papel, sino porque así lo siento. La jueza lo miró con atención. ¿Y qué haría si le dicen que no puede quedarse con ella? Peleo hasta donde tenga que pelear, no me voy a rendir. Después vino Reina. Se paró sin miedo. Yo la crié. Yo le enseñé a caminar, a hablar, a peinarse. Nadie más estuvo. Ni su mamá, ni su papá, nadie, solo yo. ¿Y luego él?, dijo señalando a Víctor. No quiero reconocimiento, no quiero dinero. Solo quiero que mi hija esté donde es feliz. Y si ese lugar es esta casa, que así sea. La jueza pidió un receso. Todos salieron. Víctor y Reina se sentaron en la banca del pasillo. Eduardo los miraba desde lejos. Estaba nervioso, y eso, para Víctor, ya era una señal. Cuando regresaron a la sala, la jueza dio la palabra final por ese día. El informe del DIF es favorable hacia la familia Ramírez. La audiencia queda en pausa hasta que se reciba el resultado de la prueba, solicitada por el señor Salgado. Mientras tanto, la menor permanecerá bajo la custodia actual. Víctor respiró profundo. No era una victoria total, pero tampoco era una derrota. Al salir, Luciana lo esperaba. Corrió a abrazarlo. Víctor la levantó en brazos. Reina miraba desde atrás, y en ese momento, sin importar lo que dijera el juez o Eduardo, todos sabían que esa niña ya tenía un hogar y lo iba a defender con todo. El día amaneció sin ruido. Víctor abrió los ojos y se sentó en la cama. Se dio cuenta de que la casa estaba en silencio, demasiado. Bajó las escaleras y encontró todo vacío, demasiado limpio. En medio de la mesa había algo que lo hizo detenerse en seco. Una hoja doblada con su nombre. No era una carta larga, solo 5 líneas. Me voy. No preguntes por qué. No me busques. Cuídala tú. Yo no puedo más, Reina. Víctor se quedó ahí leyendo una y otra vez esas palabras.
Su primera reacción fue no creerlo. Pensó que era una broma rara, pero el silencio de la casa se lo confirmó. Reina no estaba. Abrió el cuarto de huéspedes, vacío. Subió al cuarto de las niñas. Las dos dormían profundamente, acurrucadas como siempre. Ninguna se había dado cuenta de nada. Bajó otra vez y buscó su celular. Tenía 5 llamadas perdidas de Reina, todas entre las 3 y 4 de la madrugada. No las había escuchado. Abrió los mensajes. Uno solo. Te dejo la nota. No puedo quedarme. Perdóname, marcó de inmediato. El número ya estaba fuera de servicio. Pasaron las horas. Las niñas se despertaron. Bajaron riendo como siempre. Isabela fue a buscar leche. Luciana se sentó esperando a que Reina apareciera con su café, pero no apareció. Víctor intentó mantener la calma. Le sirvió desayuno, puso música. Finalmente Luciana preguntó, ¿y mi mamá? Víctor respiró profundo. Salió, pero va a tardar un poco. Fue al doctor, ¿no? Exactamente. Pero me dejó dicho que te mandaba un abrazo muy fuerte. Luciana bajó la vista, no insistió, pero se le notaba. Algo sabía. Si su mamá no estaba y no avisó, algo andaba mal. Y aunque no preguntó más, a partir de ese momento no volvió a sonreír igual. Ese día Víctor llamó a todos los contactos que tenía. Nadie sabía nada. Reina no tenía familiares cercanos. No había dejado rastro. La carta era clara. No quería que la buscaran. Pero Víctor no podía quedarse de brazos cruzados. Durante los días siguientes, la casa cambió de ambiente. No era una tristeza visible, pero se sentía en el aire. Luciana hablaba menos. Isabela lo notó y trataba de hacerla reír. Víctor hacía lo posible por mantener la rutina, pero se notaba el hueco que había dejado Reina. El sábado por la mañana, Víctor encontró a Luciana en el jardín sola. Estaba sentada en la banca que alguna vez Reina ayudó a pintar. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, segura. Mamá se fue, ¿verdad? Víctor no quiso mentir. Sí. Luciana no lloró, solo bajó más la cabeza. Yo sabía que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ella siempre se va. Cuando está mucho tiempo en un lugar, se pone nerviosa. Dice que no pertenece, que es mejor irse antes de que la saquen. Víctor apretó los puños. Pero tú no te vas a ir, dijo él firme. Luciana levantó la mirada. ¿Y si ella no quiere que me quede? Eso no va a pasar. ¿Y si un día también tú te vas? Víctor se le quedó viendo. Luego se agachó y le dijo algo que no había dicho nunca. Tú eres mi hija, Luciana. Lo diga o no lo diga un papel. Lo diga o no lo diga ella, no te voy a dejar. Aunque tenga que pelear con el mundo entero, aunque me quede sin nada, aquí es tu casa y nadie, absolutamente nadie, te va a sacar de aquí. Luciana no dijo nada, solo se abrazó a él fuerte. Y por primera vez, Víctor sintió que ya no estaba reaccionando. Ahora estaba tomando el control. Reina se había ido, sí, pero él no, y esa era la gran diferencia. Pasaron 2 semanas desde que Reina desapareció. 2 semanas en las que todo cambió. Ya no era solo la ausencia de Reina lo que pesaba. Era todo lo que esa ausencia significaba. Un abandono más en la vida de Luciana. Los primeros días, Luciana no preguntó mucho, solo observaba. Isabela, por el contrario, hablaba más de la cuenta. Víctor dejaba que las dos hicieran lo que quisieran mientras él reorganizaba su rutina. Había dejado de ir a la oficina. Trabajaba desde casa y solo salía cuando era indispensable. Sabía que el momento de actuar legalmente se acercaba. La jueza estaba por tomar decisiones importantes. El abogado se lo había dicho claro. Si quieres tener control de lo que viene, no puedes dejar cabos sueltos. Una noche, mientras cenaban pizza, Isabela se levantó de la nada. Fue a su cuarto y regresó con una hoja llena de dibujos. Eran ellas dos, en diferentes situaciones. Pero en el centro del dibujo había una palabra escrita con marcador rojo. Hermanas. Luciana la leyó en silencio y luego la abrazó. No lloraron, solo se quedaron así. Al día siguiente, Víctor decidió que era momento de hablar con Luciana más en serio. La encontró en el jardín, regando las plantas como Reina solía hacer. ¿Cómo te sientes?, la preguntó. Bien. ¿Te gustaría hablar de algo? A veces sí, pero no sé cómo. Podemos empezar por algo pequeño. Me da miedo que si hablo las cosas cambien, que ya no me quieras igual, que me veas diferente.
Víctor la miró de frente. Nada de lo que digas va a hacer que te quiera menos. Nada. Luciana se sentó en el césped. ¿Tú crees que mi mamá me dejó porque ya no me quería? Esa pregunta le atravesó el pecho. No, yo creo que tu mamá tiene miedo. Y cuando uno tiene mucho miedo, a veces toma decisiones que no entiende ni uno mismo. ¿Tú crees que va a volver? No lo sé, pero si vuelve aquí vas a estar. Y si no, igual vas a estar bien. Y si algún día yo también tengo miedo, tú también te vas a ir. Víctor se acercó y le tomó la mano. Yo no me voy a ir ni por miedo ni por nada. Ya tomé mi decisión, Luciana. Yo soy tu papá. Con o sin papeles, con o sin permiso de nadie. Y si tú me dejas, quiero que esa sea nuestra nueva vida. Empezar de nuevo. Tú, Isabela y yo. Luciana lo abrazó fuerte. Esa misma noche, Víctor volvió a hablar con su abogado. Le pidió que aceleraran el proceso, que hicieran lo necesario para tener listo el paquete de adopción formal. Sin vueltas, sin miedo. El abogado aceptó. Tenían los informes, los testimonios, el apoyo del colegio, la buena conducta de Luciana, la estabilidad del hogar. Solo faltaba una firma, la de Reina, pero ante su desaparición, el juez podía declarar abandono voluntario. Había precedente y con eso se podía continuar sin su autorización. Los días que siguieron fueron raramente tranquilos. Isabela y Luciana empezaron a hacer tareas juntas. Cocinaban con Víctor, se escondían en los closets, hacían guerras de almohadas. Era como si la ausencia de Reina hubiera abierto un nuevo espacio. Un viernes por la tarde, mientras Víctor lavaba el coche, Luciana se acercó con una hoja doblada. «Quiero que la leas», dijo. Era una carta pequeña escrita con lápiz. «Querido papá, no sé si puedo llamarte así todavía, pero eso es lo que siento. A veces me cuesta decir lo que pienso, pero lo que siento es más fuerte. Desde que llegué aquí siento que tengo un lugar, no solo un cuarto o una cama. Siento que tengo a alguien que me ve, que me escucha, que me cuida, y aunque no tenga tu sangre, tengo tu cariño. Y eso para mí es más que suficiente. Si me adoptas no vas a ganar una hija. Solo vas a confirmar algo que ya somos. Yo soy tu hija y tú eres mi papá. Te quiero mucho, Luciana». Víctor se quedó sin palabras. Se agachó, la abrazó y no le dijo nada. No hacía falta. Todo estaba dicho en esa hoja. Esa noche, antes de dormir, puso la carta en un marco. Lo colgó en su oficina. Cada vez que lo veía sentía algo distinto. Era algo más profundo. Como si por fin supiera quién era y por qué estaba haciendo todo eso. Y aunque el futuro seguía lleno de cosas inciertas, ese nuevo comienzo ya no se podía detener. La casa había entrado en una especie de equilibrio raro. Las rutinas seguían, las risas también, y por momentos se sentía una paz casi real. Víctor empezaba a ver luz después de tanto movimiento legal. El abogado le avisó que la jueza ya tenía toda la documentación para la adopción. Faltaba poco, muy poco. Solo quedaba esperar. Pero como siempre pasa cuando parece que todo se está acomodando, algo se movió y lo cambió todo. Fue un domingo por la tarde. Habían ido al parque. Isabela llevó su bicicleta. Luciana prefirió correr. Víctor las observaba desde una banca. Todo parecía bien, hasta que Luciana se tropezó y cayó. No fue grave, apenas un raspón. Pero fue suficiente para que corriera a sentarse junto a Víctor. «¿Duele?», le preguntó. «Un poco», respondió ella. «Eres fuerte. Mi mamá siempre decía que no se llora por raspones, que el dolor se aguanta. ¿Y tú qué piensas?» «De que a veces sí duele, pero uno no lo dice». Víctor le sonrió, le puso una curita y le pasó el brazo por los hombros. En ese momento, Isabela se acercó. «Ya se te quitó el drama», le dijo a Luciana en broma. Luciana rió bajito. «Ya vamos al lago. Hay patitos, bebés. Ve tú». «Ahorita voy», le respondió. Isabela se fue pedaleando. Luciana se quedó sentada. «¿Te puedo decir algo?», y preguntó de repente. «Claro, es un secreto. No voy a decirle a nadie, te lo prometo». Luciana respiró hondo. «Una vez mi mamá me dijo algo raro. No lo entendí en ese momento, pero ahora sí». ¿Qué fue? Me dijo que cuando yo nací nadie me quiso cargar. Víctor frunció el ceño. «Nadie. Solo ella y una señora que no me conocía». «¿Y tu mamá no te explicó por qué?» «Me dijo que era mejor que no preguntara».
Que hay cosas que no se dicen en voz alta porque traen problemas. Víctor tragó saliva. ¿Y tú has vuelto a pensar en eso? Luciana asintió. Sí, a veces sueño que hay una señora que me mira desde lejos. No le veo la cara, pero sé que me está viendo. Y hay un hombre al lado de ella. También me mira, no me dice nada, solo está ahí. ¿Cómo sabes que es un hombre? Porque en el sueño me da la mano, y sus manos son grandes como las tuyas. Víctor se quedó callado. Luciana lo miró. A veces creo que mi mamá no me dijo todo. ¿Y tú quieres saber? Sí. Luciana, hay cosas que tal vez es hora de que sepas. Tu mamá, la que te crió, la que estuvo contigo siempre, te quiso más que nadie, pero no fue quien te tuvo en la panza. La mujer que te tuvo fue alguien muy especial para mí y para Isabela también. Fue su mamá. Luciana levantó la mirada. ¿Era tu esposa? Sí. Luciana no reaccionó de inmediato. Solo lo miró con los ojos llenos de preguntas. ¿Entonces soy hermana de Isabela? De corazón sí, pero hay algo más. El papá que te dejó, el que nunca apareció, era un hombre que estuvo con mi esposa antes de que ella y yo estuviéramos juntos. Nadie supo de ti hasta años después. Reina te encontró, te cuidó, y gracias a ella estás aquí. Luciana se quedó quieta, luego preguntó, ¿tú lo sabías? No, al principio me fui enterando poco a poco. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo de hacerte daño, pero ya lo sabías. Víctor la abrazó fuerte. Gracias por decírmelo, susurró. Él la apretó más. Tú eres mi hija. No importa cómo empezaste, lo que importa es que estás aquí conmigo, con Isabela, y nadie te va a quitar eso. Luciana respiró profundo. ¿Crees que mi mamá se fue por esto? Tal vez le dolía más de lo que decía, pero no se fue por ti. Eso te lo aseguro. Luciana no habló más, solo lo abrazó y se quedó así, como si acabara de soltar una mochila que cargaba desde que tenía memoria. Cuando regresaron a casa, Isabela las estaba esperando. Luciana sonrió. Sí, solo hablamos de cosas importantes. Y ahora sí te puedes venir a ver la peli. Ya terminé mi parte seria. Las dos corrieron al sillón. Víctor las observó desde la cocina. Entendió que la verdad, por más dura que fuera, a veces tenía que salir para que lo demás pudiera sanar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmieron los tres con la casa en calma, como si por fin todo estuviera en su lugar. Era lunes por la mañana, todo parecía en orden. Luciana llevaba una blusa blanca y tenía el cabello amarrado en una trenza que Isabela había intentado hacerle. No quedó perfecta, pero Luciana no se quejaba. Parecía uno de esos días comunes hasta que algo lo rompió. Justo cuando estaban por salir, el timbre sonó. Víctor fue a abrir con calma, sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Frente a él estaba Reina, con la misma ropa que usaba cuando se fue, ojeras marcadas, el cabello desordenado y en los brazos una carpeta. Reina lo miró directo. «Tenemos que hablar», dijo. Las niñas, al escuchar su voz, salieron corriendo. Luciana se detuvo en seco. No corrió a abrazarla, solo la miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Reina bajó la mirada y dijo apenas audible, «Perdóname». Víctor les pidió a las niñas que fueran al coche. «Dame un momento con ella». Cuando estuvieron solos, Reina entró y dejó la carpeta sobre la mesa. «Fui a buscarla», dijo sin rodeos. «A la mujer de la foto, la que tuvo a Luciana». «¿Qué?» Fue difícil, pero encontré un registro. Del lugar donde estuvo internada antes de desaparecer, un hospital psiquiátrico privado. ¿Tú sabías que había estado ahí? No, lo descubrí después y fui. Pregunté por su historial. Me dieron acceso a parte del archivo. Víctor abrió la carpeta. Documentos médicos, informes de evaluación, y en medio de todo eso, una hoja amarilla doblada con una nota escrita a mano. Reina le señaló esa hoja. «Léela». Víctor la abrió. Reconoció la letra al instante. Era de Daniela, su esposa. «Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No sé qué habrá pasado conmigo, pero si alguien encuentra a mi hija, quiero que sepan que no la abandoné. Me obligaron, me quitaron todo. Él dijo que no podía tenerla, que me iba a encerrar, que la iba a esconder y cumplió. No le digan que la quiero, no le digan que lloré cada noche por ella. Solo cuídenla. Hagan lo mejor de lo que yo pude». Víctor dejó caer la hoja sobre la mesa. Reina lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quién es él?».
preguntó Víctor. Eduardo, ¿estás segura? Esa carta fue escrita 3 días antes de que la ingresaran al hospital. No fue voluntario, fue un internamiento forzado, y él firmó como responsable. ¿Y cómo conseguiste esto? Si le pagué a una enfermera. No me siento orgullosa, pero ya no me importa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué te fuiste? Porque me estaba ahogando. Porque no podía con la culpa. Porque sabía que si me quedaba callada, estaba siendo parte de lo mismo. ¿Y por qué volviste? Porque vi en las noticias que Eduardo está a punto de presentar una apelación. Quiere quitarte la custodia. Va a usar todo lo que pueda y tú necesitas esto. Es la única prueba que muestra quién es él de verdad. ¿Y tú estás dispuesta a testificar? No, sí, lo que sea, con tal de que esa niña no vuelva a pasar por lo mismo. Víctor se quedó mirando la hoja. No sabía qué sentir. Rabia, tristeza, alivio. Lo único que tenía claro era que con esa carta el caso daba un giro completo. Esa hoja no solo demostraba que Daniela nunca quiso abandonar a Luciana, también mostraba que Eduardo había manipulado todo desde el principio. Unas horas después, Víctor se reunió con su abogado, le entregó los documentos. Esto cambia todo, dijo el hombre. Ya no estamos hablando solo de un tema de custodia. Esto es un delito, un secuestro encubierto, una manipulación legal. Podemos acusarlo formalmente. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso? Pues, depende del juez. Pero lo que sí puedo asegurarte es que con esto el riesgo de que Eduardo obtenga la custodia es nulo y la adopción se acelera, se fortalece. Esta carta lo confirma todo. Ya no hay dudas. En los días siguientes, Víctor preparó todo. Cuando Eduardo se enteró, fue demasiado tarde. Llamó, mandó mensajes, incluso apareció en la entrada de la casa una mañana. ¿Qué estás haciendo, Víctor? Esto no se va a quedar así. Ya no puedes amenazarme. ¿Quién te crees que eres? Soy el que va a proteger a Luciana y a Isabela. De ti para siempre. Vas a destruir mi reputación con papeles viejos y chismes. Voy a mostrar quién eres. Nada más. Eduardo lo miró un segundo. Luego se fue como una fiera herida. Sabía que había perdido. Tal vez no públicamente, aún no, pero por dentro ya lo sabía. Y esa noche, mientras Luciana dormía, Víctor se sentó en el borde de la cama, le acarició el cabello y le dijo en voz bajita, «Todo va a estar bien. Ya nadie va a hacerte daño, porque ahora la verdad está con nosotros y nadie la puede enterrar otra vez». El juzgado estaba lleno de murmullos. No era un caso cualquiera. Tal vez por la forma en que el abogado de Víctor entró con paso firme. Tal vez por la mirada de Reina, seria, decidida. Tal vez por la presencia de Eduardo, vestido de traje, pero sin esa seguridad que siempre lo rodeaba. Esa mañana algo era diferente y todos lo sabían. Víctor llegó con Luciana e Isabela. Las dos iban tomadas de la mano. Él las llevó hasta una banca. Luciana lo miró con calma. Ya no era la niña que no hablaba, tampoco era la que se escondía. Era otra más fuerte, más segura. Cuando la jueza entró, todos se pusieron de pie. Pidió silencio. Empezó a repasar los antecedentes. Luego levantó la vista. En las últimas semanas han surgido documentos nuevos que cambian el enfoque del caso. El escrito presentado por la señora Reina Torres, acompañado de una carta manuscrita atribuida a la madre biológica de la menor, Luciana Sánchez, revela una posible intervención directa del señor Eduardo Salgado en la separación forzada de la menor y su madre. Esto, de comprobarse en un juicio penal, constituiría un delito grave. Eduardo se removió en su asiento. Su abogado quiso interrumpir, pero la jueza levantó la mano. Esto no es un juicio penal. Ahora aquí estamos para tomar una decisión familiar. Pero esta información sí afecta la credibilidad del demandante y la protección de la menor. Está por encima de cualquier vínculo biológico. Víctor sintió que el corazón se le aceleraba. Reina respiró hondo. La jueza siguió leyendo. Mencionó la evaluación psicológica de Luciana, el impacto positivo de la convivencia con Isabela, el entorno emocional sano. Después de revisar todo, este tribunal aprueba de forma definitiva la adopción de Luciana Sánchez como hija legal del señor Víctor Ramírez. Reina apretó los ojos. Víctor se quedó helado. Luego cerró los puños. Eduardo se levantó de golpe. Esto es una burla. Esa carta es falsa. No hay pruebas. Es palabra contra palabra.
El tribunal ya decidió, dijo la jueza. Si usted desea apelar, hágalo por los medios legales, pero por ahora ha perdido el caso. Eduardo quiso decir algo más, pero su abogado lo detuvo. La jueza cerró la carpeta, golpeó el escritorio con el mazo. Caso cerrado. Víctor caminó hacia las niñas. Luciana lo miró. Ya es oficial, le dijo. Eres mi hija legalmente para siempre. Luciana sonrió, lo abrazó con fuerza. Luego miró a Isabela y las dos se abrazaron también. Por fin, Reina se acercó después. Gracias por volver, le dijo Víctor. No era por mí, era por ella. Aún así, gracias. Ahora solo queda una cosa. ¿Cuál? Reina lo miró seria, luego sonrió. Apenas celebrarlo. Al salir del juzgado el sol ya estaba alto. Víctor caminaba con una mano en el hombro de Luciana y la otra tomando la de Isabela. Reina iba detrás en silencio, viendo la escena como si por fin pudiera respirar. Esa noche en casa comieron pastel. Víctor pidió uno que decía, «Bienvenida oficialmente, Luciana». Hubo fotos, risas. Víctor tomó una foto que luego imprimió y pegó en el refrigerador. En ella estaban los cuatro sonriendo. Reina, al fondo como una sombra buena, Isabela haciendo muecas. Luciana en el centro con los brazos rodeando a Víctor. Ya no eran promesas, ya no eran papeles, ya no eran dudas. Era la familia que nadie vio venir, pero que estaba ahí, completa, real. Al final de la noche, Luciana se acercó a Víctor con algo en la mano. Era un dibujo. ¿Ese soy yo?, preguntó él. Sí. ¿Y ese árbol eres tú también? ¿Cómo que el árbol soy yo también? Sí, porque los árboles no se van, siempre están ahí. Víctor la levantó en brazos, le dio un beso en la frente y se prometió que pasara lo que pasara. Esa casa ya no volvería a romperse, porque ahora por fin estaban completos y nadie iba a quitárselo.